¿Qué pasaría si te dijera que debajo de los pisos de mármol del Vaticano yace una máquina que puede ver a través del tiempo, que le permite al Vaticano observar a Jesús en la cruz? ¿Y qué tal si la Iglesia ya tiene pruebas de que no estamos solos en el universo, pero no las revelará hasta que decida cómo explicar a los extraterrestres en el plan de Dios? El Vaticano no es solo el centro de la fe católica, es el hogar de algunos de los secretos más impactantes de la historia humana. Hoy, te revelaré las 20 verdades explosivas que el Vaticano preferiría que nunca escucharas. Empecemos con quizás la afirmación más extraña en la historia del Vaticano, la existencia de una máquina del tiempo llamada el Chronovisor, según la leyenda. Un monje benedictino llamado Padre Pellegrino Ernetti inventó un dispositivo en la década de 1960 que podía asomarse al pasado y grabar eventos históricos exactamente como ocurrieron. Ernetti le confió al sacerdote del Vaticano, Padre François Brune, que había reunido a un equipo de 12 científicos, incluyendo supuestamente a un ex-nazi, para construir este Chronovisor, construido con antenas, rayos catódicos y metales especiales. El dispositivo supuestamente capturaba luz y sonido a través de diferentes longitudes de onda, abriendo una vista directa a la historia. Ernetti insistió en que la máquina fue utilizada para presenciar momentos cruciales del cristianismo. El grupo incluso publicó lo que afirmaron era una fotografía de Jesús en la cruz. Pero los expertos pronto revelaron que en realidad era una reproducción de una estatua del Santuario del Amor Misericordioso, en Colle Valenza, Italia. Esto dejó a los críticos preguntándose si tal dispositivo realmente existiera. ¿Por qué mantenerlo oculto en lugar de revelar un descubrimiento que transformaría a la humanidad? Y si la evidencia fue fabricada, ¿por qué usar algo tan fácil de desmentir? La historia del Chronovisor refleja cómo el Vaticano ha respondido a veces a los desafíos de la fe, adoptando historias elaboradas que refuerzan la creencia, en lugar de admitir la incertidumbre. La postura del Vaticano sobre la vida extraterrestre presenta un enigma teológico. El descubrimiento de alienígenas podría desafiar las enseñanzas cristianas sobre la creación y el lugar especial de la humanidad en el plan de Dios. Sin embargo, algunos creen que el Vaticano ya tiene evidencia y la retiene para evitar una conmoción. La preocupación es comprensible. La historia de la creación de la Biblia se centra en la Tierra, dejando preguntas sin respuesta. ¿Creó Dios a los alienígenas? ¿Tienen alma? Y el sacrificio de Cristo se extendió también a ellos. Los observadores del Vaticano argumentan que la Iglesia podría estar ocultando pruebas de contacto extraterrestre hasta que pueda encajar la idea en la doctrina. Históricamente, la Iglesia se ha adaptado a conocimientos disruptivos. Desde aceptar finalmente el heliocentrismo hasta abrazar la evolución, el Vaticano incluso opera el Observatorio Vaticano, con instalaciones en Castel Gandolfo y en el Telescopio de Tecnología Avanzada del Vaticano en Arizona. Y sus astrónomos han declarado que la vida extraterrestre no necesariamente entraría en conflicto con la enseñanza católica. Aún así, los teóricos de la conspiración afirman que esta apertura enmascara secretos más profundos, señalando la larga historia de conocimiento guardado de la Iglesia, exista o no evidencia. El posicionamiento cuidadoso del Vaticano sugiere que al menos se está preparando para la posibilidad. Debajo de la Basílica de San Pedro se encuentra uno de los hallazgos más importantes de la arqueología. Una antigua necrópolis romana, descubierta en la década de 1940 durante las excavaciones ordenadas por el Papa Pío XII. Esta ciudad de los muertos subterránea reveló una red de tumbas paganas y cristianas, mausoleos y sarcófagos ricamente decorados, que datan de la Roma imperial.
Aquí se superponen capas de historia, tumbas paganas con entierros cristianos posteriores, mosaicos y artefactos que arrojan luz tanto sobre la cultura romana como sobre las primeras comunidades cristianas. En el corazón del sitio se encuentra lo que el Vaticano identifica como la tumba de San Pedro, el apóstol considerado el primer papa. La Iglesia afirma que la evidencia arqueológica respalda la tradición de que Pedro fue crucificado en Roma y enterrado en la colina del Vaticano, exactamente donde ahora se encuentra la basílica. Sin embargo, el acceso a la necrópolis sigue estando estrictamente controlado. Solo pequeños grupos pueden visitar en recorridos especiales de Scavi, y grandes porciones están cerradas a investigadores y al público. Esta limitada transparencia alimenta la especulación sobre qué más podría estar escondido en estas cámaras, recordándonos que el Vaticano, literalmente, descansa sobre siglos de historia enterrada. Uno de los capítulos más oscuros de la historia del Vaticano involucra a Joseph Tiso, un sacerdote católico que se convirtió en el líder de la Eslovaquia controlada por los nazis. Originalmente director de un seminario, Tiso entró en la política en la década de 1920 con el Partido Popular Eslovaco. Para 1938, era el primer ministro del gobierno autónomo de Eslovaquia. Y en 1939 se convirtió en presidente del nuevo estado títere nazi, bajo Tiso. Eslovaquia se convirtió en el primer país en deportar voluntariamente a sus ciudadanos judíos a los campos de concentración nazi. Lo que hizo esto especialmente impactante fue que Tiso nunca dejó el sacerdocio. Continuó celebrando misa y predicando mientras firmaba órdenes de deportación que condenaban a miles a la pena máxima. Se dice que el propio Hitler comentó sobre la ironía de un sacerdote católico tan ansioso por ayudar en la solución final. A pesar de los crímenes de Tiso, el Vaticano nunca lo excomulgó formalmente, ni lo condenó públicamente. Permaneció como sacerdote en regla hasta 1945, cuando las fuerzas aliadas lo capturaron. Juzgado por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, se le aplicó la pena máxima en 1947. Insistiendo hasta el final en que había actuado al servicio tanto de su fe como de su nación. La Madre Teresa. Celebrada durante mucho tiempo como una figura santa por su trabajo con los pobres en Calcuta, fue canonizada en 2016. Sin embargo, su legado es mucho más complejo. Aceptó donaciones de figuras como el dictador haitiano Jean-Claude Duvalier y el estafador Charles Keating, incluso escribiendo una carta elogiando a Keating después de que sus crímenes fueran expuestos. Mientras se quedaba con su dinero, sus hospicios. Mientras tanto, eran notorios por el hacinamiento, la falta de saneamiento y la falta de atención médica. También bautizaba a pacientes moribundos sin su conocimiento, sin tener en cuenta sus propias creencias. Más tarde, defendió al padre Donald Maguire, un sacerdote que finalmente fue condenado por abusar de niños. Lo más revelador son sus cartas privadas, que revelan que durante décadas soportó una profunda oscuridad espiritual. Confesó que ya no sentía la presencia de Dios y temía haber perdido la fe, incluso mientras continuaba predicando la devoción y la creencia. El Vaticano, consciente de estas dudas, la canonizó de todos modos, presentándola como un modelo de fe inquebrantable, mientras sabía que sus luchas privadas contaban una historia diferente. Si te gusta este video, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún episodio futuro. No olvides compartirlo también con tus amigos. Ayuda al canal y estoy emocionado de seguir trayéndote más contenido increíble.
La transformación del Vaticano en un Estado soberano no se produjo por mandato divino, sino a través de un acuerdo con Benito Mussolini. En 1929, se firmó el Tratado de Letrán entre el Reino de Italia y la Santa Sede, poniendo fin a décadas de disputa después de que Italia se apoderara de los estados pontificios en 1870. El tratado reconoció a la Ciudad del Vaticano como un estado independiente y otorgó al Papa plena autoridad temporal sobre su territorio. El acuerdo también incluyó una compensación masiva, 750 millones de liras en efectivo y 1.000 millones en bonos del gobierno, con un valor de cientos de millones en la actualidad. Este pago se convirtió en la base financiera del Vaticano moderno, financiando instituciones como el Banco del Vaticano, más tarde conocido por sus escándalos. Que esta independencia se haya asegurado a través del régimen fascista de Mussolini ha sido durante mucho tiempo una verdad incómoda para la Iglesia. El tratado también otorgó privilegios que aún están vigentes, incluidas las exenciones de impuestos del Vaticano y las operaciones católicas apoyadas por el Estado en Italia. Lo más importante es que confirmó el poder soberano del Papa dentro de la Ciudad del Vaticano, donde su autoridad no enfrenta supervisión democrática. El Vaticano rara vez se enfrenta al costo moral de haber asegurado su independencia a través de un pacto con el fascismo, prefiriendo enfatizar los beneficios prácticos del tratado. En 1946, un memorando clasificado del Tesoro de los Estados Unidos alegó que el Banco del Vaticano había ayudado a lavar millones en oro nazi robado. El informe afirmaba que el Vaticano era parte de una red que se extendía desde Croacia hasta España y Sudamérica, que permitió a los criminales de guerra escapar de la justicia con riquezas robadas. Gran parte del oro provenía del régimen Ustaša en Croacia, un estado títere nazi que masacró a cientos de miles de serbios, judíos y romaníes. El tesoro incluía anillos de boda, joyas e incluso oro dental extraído de las víctimas antes de su fallecimiento. Cuando el memorando resurgió en 1997, los sobrevivientes del Holocausto presentaron una demanda colectiva contra el Vaticano, acusando a su banco de ayudar a sabiendas a los colaboradores nazis. El Vaticano luchó contra el caso invocando la inmunidad soberana y argumentando que los tribunales estadounidenses no tenían jurisdicción. Finalmente, la demanda fue desestimada por motivos técnicos, dejando a los sobrevivientes sin restitución. El caso destacó un patrón preocupante: el estatus único del Vaticano como Iglesia y Estado soberano le ha permitido desviar la responsabilidad por acusaciones graves. Durante más de un siglo, la Iglesia Católica en Irlanda dirigió las lavanderías de la Magdalena, instituciones presentadas como refugios para mujeres caídas, pero que en realidad funcionaban como instalaciones de seguridad. En su interior, soportaban trabajos no remunerados en lavanderías comerciales, a menudo trabajando hasta 16 horas al día, en condiciones inseguras. El sistema salió a la luz en 1993, cuando se descubrió una fosa común con 155 cuerpos en una antigua lavandería de Dublín. La indignación pública condujo a investigaciones estatales, que culminaron en una disculpa del gobierno en 2013 y un plan de compensación para las sobrevivientes. Sin embargo, la Iglesia se negó a aceptar plenamente la responsabilidad. Las órdenes religiosas se negaron a contribuir significativamente a la reparación y han sido acusadas de destruir registros que podrían haber ayudado a las sobrevivientes. Las lavanderías siguen siendo uno de los capítulos más oscuros de la historia irlandesa moderna. Entre abril y julio de 1994, se perdieron alrededor de 800,000 vidas durante la crisis de Ruanda.
una de las tragedias más rápidas y devastadoras de la historia reciente. Muchos de los peores incidentes ocurrieron en iglesias católicas, donde miles de tutsis habían buscado seguridad, en lugar de protección. Algunos sacerdotes y funcionarios de la iglesia traicionaron esta confianza, revelando escondites, entregando a los refugiados y, en ciertos casos, ayudando activamente a quienes llevaban a cabo la violencia. Uno de los casos más infames fue el del padre Atanase Seromba, quien ordenó la demolición de su iglesia en Ñangue, mientras unas 2,000 personas se encontraban adentro. Más tarde fue condenado por el Tribunal de la ONU por su papel. Las fallas de la iglesia no terminaron con los eventos de 1994. Posteriormente, el clero acusado encontró refugio en instituciones católicas en el extranjero, mientras que el Vaticano respondió con cautela, evitando la responsabilidad institucional directa. Fue solo en 2017 que el Papa Francisco emitió una disculpa pública. Aunque muchos sobrevivientes la consideraron demasiado pequeña y demasiado tardía, la tragedia de Ruanda reveló cuán estrechamente se había enredado la Iglesia en la política local y cuán fácilmente se comprometió la autoridad moral bajo el peso de la división y el poder. ¿Debería el Vaticano ser considerado directamente responsable por el papel que jugaron ciertos sacerdotes y funcionarios durante la crisis de Ruanda? ¿O crees que la responsabilidad recae únicamente en los individuos involucrados? Déjanos saber en los comentarios a continuación. Si bien miles de millones veneran a Jesucristo, algunos historiadores cuestionan si existió como una figura histórica. La mayoría de los eruditos del Nuevo Testamento argumentan que sí, señalando que los críticos antiguos nunca negaron su existencia. Sin embargo, fuera de los escritos cristianos, la evidencia directa es sorprendentemente escasa. Ningún registro romano o judío contemporáneo menciona a Jesús durante su vida, a pesar de los relatos detallados de eventos mucho menos significativos en la Palestina del primer siglo. Las primeras referencias no cristianas, de Josefo y Tácito, aparecen décadas después, y probablemente se basan en lo que los propios cristianos creían en lugar de una investigación independiente. La arqueología ha añadido poco. A pesar de las extensas excavaciones en Tierra Santa, no se pueden vincular definitivamente inscripciones, artefactos o registros contemporáneos con Jesús. Esta ausencia no es inusual para un predicador campesino de su tiempo, pero subraya que casi toda la evidencia proviene de fuentes cristianas escritas décadas después de los eventos, por autores con agendas teológicas. El Vaticano trata la existencia de Jesús como una cuestión de fe, no de investigación histórica. Un enfoque que deja sin respuesta preguntas sobre los fundamentos históricos del cristianismo. Quizás ninguna acusación contra el Vaticano es más preocupante que la afirmación de que se benefició financieramente durante el Holocausto. La evidencia sugiere que mientras millones de judíos perdían la vida, el Vaticano se benefició de acuerdos financieros ligados a su desgracia. El plan involucraba a agentes nazis que habían entrado en el Vaticano durante la Segunda Guerra Mundial. Establecieron un plan en el que los fondos del Vaticano se invertían en compañías de seguros italianas. Cuando los titulares de pólizas judíos morían y sus familias se dispersaban o no podían hacer reclamaciones, los beneficios no cobrados fluían a los inversores, incluido el Vaticano, debido a que el Vaticano actuó como inversor en lugar de asegurador. No tenía la obligación legal de devolver este dinero. Como resultado, las pólizas de seguro de vida destinadas a proteger a las familias terminaron enriqueciendo a la Iglesia. Esto fue particularmente doloroso, ya que las familias que habían ahorrado para mantener a sus hijos, sin saberlo,
Dejaron fondos que fortalecieron la riqueza del Vaticano después de su pérdida. El Vaticano también mantuvo lazos comerciales con empresas alemanas que dependían del trabajo forzado, sin usar nunca su influencia financiera para presionar por un cambio. El Papa Pío XII, jefe de la Iglesia durante el Holocausto, ha sido criticado durante mucho tiempo por su silencio. Algunos historiadores sugieren que los intereses financieros hicieron que pronunciarse fuera aún menos probable. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos fugitivos nazis escaparon de Europa a través de ratlines que a menudo pasaban por redes católicas. Figuras como Adolf Eichmann, Joseph Mengele y Klaus Barbie utilizaron documentos de identidad falsos, proporcionados por clérigos simpatizantes, lo que les permitió obtener documentos de viaje de la Cruz Roja y pasajes a Sudamérica. Eichmann vivió en Argentina como Ricardo Clement, hasta que fue capturado por agentes israelíes en 1960. Mengele también encontró refugio en Argentina antes de trasladarse a Paraguay y Brasil, donde evadió la captura hasta su muerte. Barbie huyó a Bolivia bajo el nombre de Klaus Altmann y más tarde trabajó para el gobierno antes de su extradición a Francia en 1983. La Cruz Roja ha admitido que su sistema estaba abrumado por las personas desplazadas. Pero la evidencia muestra que ciertos sacerdotes, como el obispo Alois Udall en Roma, ayudaron a sabiendas a criminales de guerra, a menudo motivados por el anticomunismo. Si bien el Vaticano nunca ha publicado registros completos, la investigación sugiere que figuras de la Iglesia desempeñaron un papel crucial en ayudar a muchos de los criminales más notorios de la historia a escapar de la justicia. Después del primer escándalo de Batileaks, el Vaticano fue sacudido nuevamente en 2015 por Batileaks 2.0, que expuso la mala gestión financiera y profundas rivalidades dentro de la curia. En el centro se encontraba Francesca Immacolata Sciauchi, una consultora de relaciones públicas nombrada para la Comisión de Reforma Financiera del Papa Francisco, y Monseñor Lucio Ángel Vallejo Balda, su secretario. Documentos confidenciales filtrados de la comisión revelaron gastos lujosos por parte de funcionarios y resistencia a la reforma. Cuando Sciauchi y Vallejo Balda fueron arrestados, su juicio se volvió sensacionalista, con acusaciones de manipulación, seducción y mala conducta personal que eclipsaron el escándalo financiero original. El asunto fue especialmente perjudicial porque se desarrolló bajo el Papa Francisco, quien había prometido transparencia y reforma. En cambio, las filtraciones sugirieron que facciones arraigadas estaban decididas a socavar sus esfuerzos. Aunque ambos acusados fueron condenados por un tribunal del Vaticano, muchos de los problemas más amplios que los documentos expusieron despilfarro, corrupción y luchas internas quedaron sin resolver. ¿Crees que el Vaticano alguna vez reformará verdaderamente sus finanzas? ¿O escándalos como Batileaks son prueba de que la corrupción es demasiado profunda para solucionarla? Déjanos saber en los comentarios a continuación. Y no olvides suscribirte y seguir el canal para descubrir más cosas interesantes. Escondido dentro de la burocracia del Vaticano se encuentra uno de sus tribunales más antiguos y menos comprendidos: la Penitenciaría Apostólica, a menudo llamado el Tribunal de la Misericordia. Opera como el tribunal del Papa para asuntos de conciencia, manejando pecados considerados tan graves que solo el Papa o sus delegados pueden absolverlos. El tribunal también supervisa la concesión de indulgencias y resuelve casos complejos de irregularidades sacramentales. Todos los procedimientos se llevan a cabo en estricto secreto, sin registros públicos ni escrutinio externo. Si bien no juzga delitos como la corrupción financiera o el abuso
Esos caen bajo otras oficinas del Vaticano. Su naturaleza confidencial ha alimentado las críticas de que la Iglesia se basa en procesos internos en lugar de la responsabilidad pública, para muchos. La penitenciaría simboliza cómo el Vaticano mantiene su propio sistema privado de justicia, uno que prioriza la autoridad espiritual sobre la transparencia. Los rollos del Mar Muerto, descubiertos en cuevas cerca de Qumran, entre 1947 y 1956. Se encuentran entre los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XX. Estos manuscritos, textos bíblicos, comentarios y escritos sectarios, que datan de hace más de 2000 años, revelan la diversidad de la creencia y la práctica judía en el período del Segundo Templo, y proporcionan un contexto vital para comprender el cristianismo primitivo. Durante décadas, el acceso a muchos rollos estuvo estrictamente restringido por un pequeño equipo de eruditos, lo que alimentó la especulación de que se estaba reteniendo material sensible. Algunos críticos acusaron al Vaticano de usar su influencia en los estudios bíblicos para limitar lo que se publicaba. Aunque los rollos en realidad estaban bajo el control de comités académicos y autoridades de Medio Oriente, si bien ningún rollo menciona directamente a Jesús, sí muestran que el judaísmo en su época era mucho más diverso de lo que se suponía. Esta diversidad ha desafiado las suposiciones sobre cómo surgió el cristianismo primitivo. La controversia sobre el acceso refleja tensiones más amplias entre las instituciones que guardan la autoridad religiosa y los eruditos que buscan un debate abierto sobre el registro histórico. En uno de los momentos más inusuales de la historia papal, el Vaticano celebró un juicio para un expapa que ya había fallecido. El año era 897. Y la figura en el juicio era el Papa Formoso, que había servido desde 891 hasta 896. Después de su muerte, sus oponentes buscaron anular sus decisiones y desafiar la validez de su papado. Su sucesor, el Papa Esteban VI, organizó que Formoso fuera presentado formalmente en un sínodo en Letrán. Se designó un representante para que hablara en su nombre. Pero la decisión ya estaba tomada. Fue declarado culpable de violar la ley de la Iglesia y de ocupar el papado de manera indebida. Como resultado, se le quitaron los símbolos de su cargo y sus restos fueron trasladados primero a una tumba sencilla y luego al río Tíber. Este evento, más tarde llamado el Sínodo del Cadáver, causó gran asombro en Roma. Esteban VI pronto perdió su posición, y los papas posteriores revocaron repetidamente el fallo, lo que llevó a años de incertidumbre. El episodio muestra cuán fuertemente la política y las rivalidades podían influir en el papado durante este periodo turbulento. El Banco del Vaticano. Oficialmente, el Instituto para las Obras de Religión ha estado plagado de escándalos durante décadas, y los críticos lo llaman un paraíso para la corrupción y el lavado de dinero. A principios de la década de 2010, los fiscales italianos investigaron el banco por transferencias sospechosas, lo que generó temores de que el crimen organizado y los políticos corruptos estuvieran explotando su secreto. Para 2013, cuando el Papa Francisco presionó por una reforma, el IOR estaba bajo un intenso escrutinio. Los informes sugerían que la laxa supervisión había permitido que fondos ilícitos, desde la evasión de impuestos hasta actividades vinculadas a la mafia, fluyeran a través de las cuentas del Vaticano, protegidas por el estatus soberano de la ciudad-estado. La reputación de secreto del banco lo hacía atractivo para ocultar dinero de los reguladores. El escándalo forzó la destitución de altos funcionarios y condujo a nuevas medidas de transparencia, incluidas auditorías
y el cumplimiento de las normas internacionales. Aún así, muchos observadores argumentaron que las reformas abordaban los síntomas en lugar de la cultura que durante mucho tiempo había permitido el abuso. Para los críticos, el hábito del Vaticano de limitar el acceso a los registros, mientras insistía en la soberanía, mostraba una preferencia por proteger su autonomía sobre la plena rendición de cuentas. ¿Crees que las reformas del Banco del Vaticano fueron pasos genuinos hacia la transparencia? ¿O solo una forma de proteger su reputación mientras se mantenían ocultos los problemas reales? Déjanos saber en los comentarios a continuación. En 1917, 3 niños pastores en Fátima, Portugal, Lucía dos Santos y sus primos Francisco y Jacinta Marto, afirmaron ver a la Virgen María el día 13 de cada mes de mayo a octubre. Los mensajes de María enfatizaban la oración, la penitencia y las advertencias sobre el futuro. En la aparición final, el 13 de octubre, decenas de miles se reunieron y muchos informaron del milagro del sol, describiendo el sol como girando, cambiando de color y moviéndose extrañamente durante varios minutos. Ningún observatorio registró actividad solar inusual, y los científicos señalan que mirar fijamente al sol puede crear ilusiones de movimiento y color. No obstante, el Vaticano respaldó las apariciones en 1930. Y más tarde, enmarcó los secretos de Fátima como profecías vinculadas a las guerras mundiales, el comunismo, e incluso el intento de asesinato del Papa Juan Pablo II en 1981. Los partidarios ven Fátima como un milagro genuino, mientras que los críticos argumentan que las profecías eran vagas y se interpretaron después de los hechos. El evento sigue siendo una de las apariciones marianas modernas más famosas, y un poderoso ejemplo de cómo la Iglesia vincula las visiones privadas con temas espirituales y políticos más amplios. A mediados del siglo XX, miles de niños en Quebec, más tarde conocidos como los huérfanos de Duplessis, fueron reclasificados erróneamente y colocados en hogares de cuidados especiales, bajo el primer ministro Maurice Duplessis. Los orfanatos, muchos operados, y la Iglesia Católica redefinieron a los niños sanos como necesitados de tratamiento especializado porque los hospitales recibían mayor financiamiento gubernamental. Se estima que 20,000 niños se vieron afectados. Muchos eran simplemente huérfanos o provenían de familias pobres, pero se les dieron nuevas etiquetas que los trasladaron de los orfanatos a los entornos hospitalarios. En algunos casos, los orfanatos se convirtieron en hospitales casi de la noche a la mañana, para aprovechar el sistema de financiación. La vida dentro de estas instituciones fue muy difícil. Se esperaba que los niños trabajaran largas horas, a menudo sin escolarización ni apoyo adecuado, y muchos sufrieron cicatrices duraderas de sus experiencias. Décadas más tarde, los sobrevivientes hablaron, revelando cómo tanto la Iglesia como el Estado se habían beneficiado a sus expensas. El gobierno de Quebec finalmente reconoció la injusticia y ofreció una compensación limitada. Aunque la Iglesia Católica evitó en gran medida la responsabilidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos niños judíos que habían sobrevivido en instituciones católicas se enfrentaron a una nueva lucha durante el Holocausto. Las familias colocaron a los niños en conventos, escuelas y orfanatos, a veces con documentos de bautismo falsos, para salvarlos de la persecución nazi. Estos refugios salvaron innumerables vidas, pero en 1946, el Vaticano emitió instrucciones de que los niños bautizados no debían ser devueltos a familias judías. Los funcionarios argumentaron que el bautismo creaba un vínculo inquebrantable
y que sacar a los niños de la iglesia ponía en peligro sus almas. Como resultado, a algunos sobrevivientes que vinieron en busca de sus hijos, hijas o parientes, se les dijo que los niños permanecerían católicos. Esta política causó una profunda angustia. Algunos niños crecieron sin conocer nunca su herencia judía, o que sus parientes los habían buscado. Los esfuerzos legales para recuperarlos a menudo fracasaron, ya que las autoridades de la iglesia insistían en que su bienestar espiritual pesaba más que los lazos familiares. El número de niños afectados sigue siendo desconocido. Y el Vaticano nunca ha revelado completamente el alcance de estos casos. Estos 20 secretos revelan un patrón que abarca siglos, y continúa hoy la voluntad del Vaticano de priorizar el poder institucional y los intereses financieros sobre los principios morales y el bienestar humano. Desde supuestas máquinas del tiempo hasta escándalos financieros muy reales, desde proteger a criminales de guerra hasta beneficiarse del genocidio. La institución religiosa más poderosa del mundo ha elegido repetidamente la autoconservación sobre los valores que dice representar. Si disfrutaste el video de hoy, por favor dale un me gusta y no olvides suscribirte al canal. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.